el tema solamente va a ser de 35 minutos. Entonces, antes de las 12, usted se estará yendo a su casa, ¿verdad? Quiero agradecer a todos los que vinieron a la campaña. Sé que muchos no quisieron venir, pero el trabajo y son muchas cosas. Sin embargo, qué bueno que hoy estás acá y que podamos estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver. Compañía. Señor, en esta mañana invocamos tu Espíritu Santo. Habla a nuestro corazón y guíanos en todo lo que hemos estudiado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema puede sonar un poco sensacionalista, pero vamos a desarrollar este tema. Y está a manera de pregunta, ¿no? ¿Encontrar en la pantalla? Es ahí. Creo que es acá. Sí. Ya está. El tema se llama ¿cómo saber si soy qué? Entender. Es el tema que vamos a desarrollar. ¿Alguna vez has estado en un huracán o una tormenta? Déjame poder preguntar si va a ser allá. No soy yo, es allá. Sí creo que es allá, pero creo que ya creo. Esperaríamos que no. Ahí está. Si ven que se apaga y yo sigo hablando, usted ya no me ven una señal, porque yo puedo avanzar, pero no me doy cuenta. Bien. Señal. Pero eso, permítame. Porque allá nos está moviendo. Voy a volver a conectar. ¿Sí? Toda la semana no falló. Es el tema, ¿verdad? Es el tema que les está poniendo. Bien. Ahora sí, les quería estar bueno y hice una pregunta. ¿Han pasado por un huracán una vez? ¿Te ha tocado estar en medio de lo que es una catástrofe o un huracán? ¿Te ha pasado? Muy bien, bien, miren, yo nunca en mi vida, solamente una vez, cuando yo iniciaba mi ministerio, estuve en medio de un huracán. Ya estando en Manzanillo, Colima, me tocaban varios, así que ya no me asustaba. Pero la primera vez fue en el año 2010, en el puerto de Veracruz, norte de Veracruz, y se llamaba Alex. No se acuerda de ese huracán, el huracán Alex. Ese huracán destrozó Nuevo León. Pero ese huracán también tocó el norte de lo que es el estado de Veracruz. Y me acuerdo bien, como nunca había estado en un huracán, que la gente veracruzana es muy precavida, ellos sí han pasado y pasan cada tormentas y huracanes. Y yo me acuerdo que las personas comenzaban dentro de las casas a meter los animales. Metían las gallinas, los burros, los cerdos, todo lo metían, es verdad. Amarraban con sogas muy gruesas la parte de los techos de las casas. Y les soy sincero, para mí se me hizo ridículo. Porque ¿cómo es posible que estén con todos esos animales adentro? Y no lo sé. ¿Qué tan fuerte va a venir? Porque te repito, nunca había estado en una tormenta. Pero ¿saben qué pasó esta noche? Se vino la tormenta. Y se movía la tierra con los rayos que caían, como no tienes una idea. Y la fuerza del viento era tal que sentía que iba a arrancar el techo de la casa. Es muy difícil estar en la tormenta. Noté dos cosas: que hasta los borrachos se les quita los borrachos en la tormenta, y que hasta los que no creen en Dios en la tormenta. Porque la gente, cuando pasa un momento de catástrofe, se acuerda de Dios. En la historia de la Biblia, y te puse esa imagen como referencia, Jesús, siendo la noche, le dice a sus discípulos que suban a un barco como ese y que vayan al otro lado del mar de Galilea. Lo interesante, queridos amigos y hermanos, es de que dice la Biblia que vino una gran tempestad. Y pregunta, ¿tú qué entiendes cuando la Biblia dice gran tempestad? La palabra tempestad en su idioma original, el griego, viene de dos formas en la Biblia. Y una es lailas.
y la otra es seísmos. Porque no sé si tú imaginarte esa tempestad donde dice la Biblia que eran fuertes los vientos, era fuerte el agua, había rayos. No solamente era eso, sino que era un remolino que estaba tragándose la barca de los discípulos. De tal manera que 5 de ellos, que eran pescadores, que conocían bien ese lugar, que habían pasado varias tormentas, pensaban que se iban a morir. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dormido. ¿Y por qué estaba dormido? Todo el mundo dice, es que él confiaba en Dios. Eso es verdad, pero esa no es la razón de que él estaba dormido. Él estaba dormido porque predicó 11 horas dormidas. ¿Cómo decirte las mujeres? Bueno, los hombres, de hablar 11 horas contigo. Las mujeres se desgastan tanto, los hombres un poquito más. ¿Cómo decirte? 11 horas de hablar. Te cansas. Y por lo tanto, Jesús se queda profundamente dormido. Pero pasa algo interesante, y es que le gritan a Jesús: Señor, sálvanos que perecemos. Yo te digo una cosa, por mi talasofobia, yo no me metería en una lancha mar ni de día, mucho menos en la noche y con la luna. Jamás me metería. ¿Usted se metería? No. La persona que se metería, yo estoy valiente. Hay uno. La persona que no se metería. Y la persona que no quiso levantar la mano. Es un cayuco. Hermanos, si Jesús sabía que iba a venir una gran tormenta, ¿lo sabía? ¿Lo sabía, sí o no? Sí. A la persona que cree que lo sabía. A la persona que cree que no lo sabía. A la persona que no quiere levantar la mano porque no sabe, pero Jesús, ¿escucha esto? Sí lo sabía. ¿Sabes por qué? Porque aunque él estaba en carne, él no dejó de ser Dios. Entonces, él sabía que era una tormenta. Y él sabía que sus discípulos 11 iban a sufrir tanto. Pero la pregunta es, ¿por qué si Jesús sabía? ¿Por qué Jesús los llevó a la tormenta? Porque, qué buena pregunta. ¿Te has preguntado, si tú sigues a Dios, cuál es la finalidad de que te pasen cosas difíciles? Porque yo sé que a todos acá nos han pasado. Y Dios lo sabe, y Dios lo permite. Pero ¿cuál es la finalidad? Lo mismo que hizo, o que hicieron, los discípulos. Estaba la tormenta, estaban los rayos, estaba el torbellino tragándose la barca. Y ellos le gritaron a Jesús. Entonces Jesús se levanta y lee este libro que se llama Deseo a todas las gentes. Dice que en cuanto él cayó del mar, en ese momento al instante, se miraron las estrellas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús le enseñó a sus discípulos que ellos debían de llamarlo a Él. Y cuando tú estés en un momento tan complicado en tu vida, acuérdate de una sola cosa: llámalo a Él. Él tiene el poder, tiene la autoridad para calmar cualquier tormenta que pueda venir a nuestras vidas. Qué bonito Dios tenemos. Nos permite la dificultad para manifestar su poder en medio de las tormentas. Pero bueno, estaba la noche. ¿Cómo creen que sentirían 12 personas más el Hijo de Dios en medio de un semejante huracán? ¿Todos jugados? Estaba la madrugada, la barca de Jesús llega a la orilla, y en la orilla en la mañanita se bajan todos. Y pareciera que seguir a Jesús es de continua desgracia para los discípulos, porque ahora se encuentran con un hombre que estaba endemoniado. ¿Te imaginas? Acabas de pasar una desgracia tremenda de casi te mueres, y ahora viene un hombre corriendo hacia ti que te quiere matar porque está endemoniado. Esa es la vida de los discípulos de Jesús. Esa historia la vamos a revisar en esta mañana. Vayan por favor a su Biblia, es momento de abrir su Biblia, y vayan al libro de Marcos, en el capítulo 5, versículo del 1 al 5. No les voy a poder predicar todos los textos, ya que son varios, así que usted vaya buscando
destrozados, pobrecitos, a la región de los Gadarenos. Cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro. ¿De dónde? De los sepulcros. Un hombre con un espíritu impuro. Fíjense dónde vivía, versículo 3. Que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Pausemos la lectura. ¿Dónde vivía? Los panteones del tiempo de Jesús, en específico este panteón, no era como los que tú conoces hoy en día, que son lápidas. No, eran solamente cuevas. Cuevas donde podías meterte y podías estar ahí con los huesos y la carne en estado de putrefacción. Este hombre vivía dentro de una cueva con huesos, con cuerpos que habían sido puestos en él. ¿Te das cuenta de la situación psicológica que tenía? Ahora, conozcamos un poquito más. Mira, ve rapidísimo ahí al libro de Mateo. Mateo 8:28. Y te vas a encontrar con un dato interesante. Recuerda que Lucas, Marcos y Mateo se complementan como los evangelios sinópticos. El capítulo 8, y quiero que veas algo muy importante. En el capítulo 8, versículo 23 al 27, tú te encuentras que ahí está la misma historia donde Jesús calma la tempestad. Y en el 28 tenemos al endemoniado. 8:28, ¿lo tienes? Mira lo que dice. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro, ¿qué dice ahí? Que salían de los sepulcros y dicen que eran ¿qué? Feroces, dice mi versión, en gran manera. ¿Qué es algo o alguien feroz? Feroz. Pero ya creo que vamos a ver. ¿Y por qué Marcos dice uno? La Biblia se contradice. Mateo está diciendo que son dos. Marcos está diciendo que es uno. ¿Y qué dirá Lucas? Lucas dice que era, pero te lo voy a decir. ¿Será que la Biblia se contradice o por qué está pasando eso? De que uno dice que había uno y otro dice que eran dos. De paso, ¿quién era el discípulo de Jesús? Mateo. Él era discípulo, él estuvo ahí. Y él nos da la información que había dos. Por lo tanto, bíblicamente, sí había dos. Pero ¿por qué Marcos menciona uno? La cosa es muy sencilla. Marcos simplemente quiso basar su historia en lo que a él le pareció o el más feroz, o simplemente quiso tomar uno. Pero la realidad es de que había dos. Pero no tienes. Dice que este hombre era feroz. Y dice la Biblia que este hombre vivía en una cueva, no solo con muertos. ¿Sí? Ahora vaya a Lucas 8:27. Y miren que datos vamos a la Biblia para que vean lo que está pasando. Lucas 8:27. ¿Ya lo encontraron? Dice Lucas 8:27. Y Lucas también dice que era uno. Dice Lucas 8:27. ¿Lo tienen? Dice: al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo. ¿Y qué dice la información? No, que vestía ropa. ¿Y habitaba dónde? En los sepulcros. Hagamos un recuerdo. Dice la Biblia que este hombre primero vivía en los sepulcros, con muertos, con gente ahí que fue enterrada. Después dice que era feroz. Si usted puso atención, la Biblia le dijo eso también, que él había sido atado con cadenas y ¿qué más? Grillos. ¿Qué es un grillo? Y si usted lee el versículo que dice grillo, dice que él desmenuzaba los grillos. Imagínate la fuerza que tenía este hombre para agarrar una
pedazos. ¿Te das cuenta? Y todavía dice el deseo de todas las gentes que pareció un animal. Porque era feroz. Y lo viste aquí, dice que estaba desnudo. ¿Te lo imaginas? Feroz, dentro de una cueva, todo dañado del pecho y sangrando, los ojos feos, despeinados, las cadenas colgando y con una fuerza bastante grande. Ahora mira un dato más. Vea Marcos otra vez. Marcos capítulo 5. Y fíjate lo que dice el versículo 5. ¿Lo tienen? Dice Marcos 5:5. ¿Lo tienen? Siempre de día y de qué? ¿Qué dice tu versión? También dice andaba gritando en los montes. ¿Qué dice la tuya? E hiriéndose con piedras. Entonces, el hombre completamente desnudo, el hombre feroz, el hombre con una vista perdida, el hombre con el cabello desarreglado, el hombre que aullaba o gritaba en las noches. Imagínate de noche que te aparezca en el centro de México, como para que se suba la diabetes y se vengan todas las enfermedades. Hermanos, este hombre era un perro. Él dice, era un animal, era una bestia. Pero hay una pregunta que quiero reflexionar con ustedes, no solamente basándonos en él. ¿Por qué se demonian las personas? De hecho, déjame decirte esto una vez, en plan contigo. ¿Por qué los que estamos aquí nos podemos endemoniar? ¿Pero por qué? Miren por qué se endemonió él. Fíjense lo que dice. Esto es el comentario bíblico adventista. Había sido fascinado por los placeres del pecado. Había querido hacer de su vida una gran diversión. No pensaba llegar a ser un terror para el mundo y uno propio para su familia. Había creído que podía dedicar su tiempo a locuras inocentes. Satanás llegó a dominar en absoluto. Miren, lo voy a decir con total sinceridad. Ustedes vean un drogadicto. Un drogadicto va a comenzar con un poco de droga, pero esa droga lo va a llevar a más, y luego lo va a llevar a más, y luego a más, hasta que un día tú vas a ver a una persona que va caminando en la carretera hablando sola. Y tú puedes decir, ¿ese está loco? Él está poseído. Pero también eso pasa, y lo digo con total honestidad, porque ha pasado y he visto varios casos con la pornografía. Yo he visto casos de gente que se ha endemoniado con la pornografía, por la música que se escucha. De hecho, no es ninguna mentira el decir que solamente en Manzanillo yo fui pastor, no sé por qué. Ahí tuve 4 casos. Y te voy a contar el de Giovanni, porque fue para mí el que más me sorprendió. Estábamos en una sociedad de jóvenes a las 5:30 de la tarde. La iglesia adventista de Belén, era una iglesia que no era ni la mitad de ese templo porque era muy pequeñito. Pero ahí se llegaban todos a sus seres jóvenes y se llenaban la tarde. Ojalá que se fuera aquí también. Y saben, teníamos como era una casa, una pata designadora de cemento con ese tipo de azulejo blanco. Y este muchacho llegó y era tan curioso porque él se sentó solamente en la banca y él no miraba a nadie y se agachaba. Acabó todo el programa. Y cuando acaba todo el programa, el anciano de la iglesia que es el pastor, hay un muchacho que quiere hablar con usted. Estaba oscuro ya. Estábamos despidiendo a los hermanos y yo me acerqué, pero el muchacho alto, de tez blanca, y le digo, ¿cómo está? Servidor, pastor Lorenzo Herrera. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Giovanni. ¿En
En cuanto yo leí la palabra, ¿en qué le puedo ayudar? Él comenzó a llorar y me empezó a decir, llorando, mire pastor, todas las noches él se me acerca, él me abraza, él huele horrible, él está lleno de pelos, no sé por qué lo hace. Y cuando él me empezaba a decir eso llorando, entró una voz dentro de él. ¿Saben qué dijo esa voz? Te voy a matar. Te voy a matar. Y nuevamente entró la voz dentro. Y me da cosita contra esto. Y dijo, pastor, ayúdame. Y ahorita me estaba en la cama. Y entró otra voz diferente a la primera. Y decía, cállate. Nadie va a hacer nada por ti. Jesucristo no existe, te vamos a matar. Entonces, como yo supe que la cuestión era muy compleja, agarré mi Biblia, mandé traer a los colportores. ¿Saben qué es un colportor? El ambiente se sentía muy frío. Y cuando ellos vinieron entrando y miraron escucharon esa voz y ese muchacho que levantaba sus manos al cielo, salieron corriendo. Y me dice uno de ellos, después del suceso, pastor, yo no podía entrar ahí. ¿Sabe por qué pasó? Porque yo estoy en pecado. Él veía como me dejan solo, se queda solamente el hermano Trinidad, el anciano conmigo. Y le digo, hermano, no vayan conmigo, vamos a ver la palabra de Dios y vamos a leer 3 salmos. Cuando tengas miedo, cuando tienes un ataque del diablo, lee estos 3 salmos: 23, 27, 91. Nunca los olvides. Nunca los olvides. Porque de algo estoy seguro que te lo voy a decir. Los demonios están detrás de ti también. Eso creo. Entonces yo abrí mi Biblia en el Salmo 23, me puse en ese barra de desayunadora. Giovanni estaba con las manos levantadas, sus ojos completamente blancos, y Giovanni solamente hacía esto. Así. Como si fuera una cabra. Y le soy sincero, yo dije, ojalá no te tenga que orar porque no voy a poder cerrar los ojos. Tenía mucho miedo. Te sientes inútil, te sientes nada en ese momento. Entonces, yo leí el Salmo 23, él levantó sus manos y tenía sus manos en el aire bajando con una cabra, cuando de repente agarra aire. Y San Luis se impactó con una fuerza tremenda en la orilla de la barra de concreto. ¡Pum! Así, ¡pum! Que cuando él se impacta, se escuchó como si una calabaza la dejaras caer al piso. ¡Pum! Y yo dije, se mató. Pero sabes, no le pasó nada. Sino que otra vez agarró el pulso. Y se levantó y otra vez se va a pegar. Yo lo que hice, no sé por qué lo hice, agarré mi Biblia y se la puse para que continuara el golpe. ¿Saben qué pasó? Que él, cuando quiso impactarse, él se detuvo exactamente donde estaba la Biblia y no fue más allá. Lo que sí hacía era que su lengua la sacaba y babeaba todo. Y en ese momento él entró en conciencia y dice, ayúdame, por favor. Agarré la hermano Trinidad, le dije, hermano Trinidad, vamos a ver. Le dije, ponte de rodillas. Y se puso de rodillas consciente. En ese momento que él tuvo, yo le llamo la oración del delfino. Así que los delfines, más bien dicen que es una realidad, duermen con un ojo abierto y otro cerrado, para poder ver ciertos ataques. Yo quería ser autista. Pero ahí, en medio de mi temor, yo le pedí a Dios que nos diera la fuerza y nos pusimos de rodillas y empezamos a orar. Te voy a decir cómo termina la historia. La historia terminó cuando dijimos amén. Solamente como alguien que gana mucho dinero. Y cuando abrimos nuestros ojos, él solamente estaba de rodillas, con lágrimas en los ojos, y nos hizo la siguiente pregunta: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde venimos? Giovanni parecía liberado, pero yo dije, ¿no será que es un episodio que está bien y mejor ver otra vez?
Estuvimos un momento, no volvimos a hacer lo mismo. Pero pasó algo interesante. El anciano se lleva a Giovanni, me dice: pastor, solamente cale la puerta, y cuando yo quiero salir del templo, no podía ser. Algo me calaron. Eran tan pesados, como si fuera un saco de cemento que te dice: no te puedes mover. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Todos estamos expuestos a los demonios. Y cualquier cosa, cualquier puerta que tú le abras, él va a entrar. Mira lo que dice el comentario bíblico adventista. Así sucederá con todos los que se entreguen al mal. El placer fascinante de los comienzos termina en las tinieblas de la desesperación por la locura de un alma arruinada. Ten cuidado. ¿Qué estás viendo en casa? ¿Qué estás escuchando en tu casa? ¿Sabe por qué Giovanni se endemonió? Porque Giovanni comenzó escuchando música rock. Y después Giovanni adoró algo que le llaman la muerte. Y Satanás se manifestó en ese día. Miren, esto es importante. Vayan por favor a Marcos capítulo 1, versículo 23 al 28. Marcos 1, 23 al 28. Quiero explicar contigo que en la Biblia y también en esta historia de esta tierra existen dos tipos de endemoniamiento. ¿Ya viste el primero? Bueno, ya viste dos. Ya viste el endemoniado de Gadara y también ya viste el caso que te conté, pero no escuchaste el caso que te conté de Giovanni. Pero mira este caso y tú me dices qué te parece. Capítulo 1, versículo 23 al 28. ¿Lo tienen? Dice, perdón, yo no lo tenía. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Entonces Jesús lo reprendió diciendo: cállate, Isabel. Y el espíritu impuro, sacudiéndole con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno de los espíritus impuros y lo obedece? Pregunta: ¿dónde estaba el hombre? Estaba bien vestido y estaba sentado en la sinagoga. ¿Ya lo vieron? Él no estaba en el sepulcro, él no tenía cadenas, él era una persona que esa mañana fue a adorar a Dios. Pero cuando se manifiesta Jesús, se manifiesta el demonio. Hay dos tipos de endemoniamiento: quien manifiesta las características físicas y también el que no. Y déjame decirte una cosa: hay forma de saber quién está endemoniado y viene a la iglesia. Miren, fíjate lo que dice sus páginas, que estas notas van a ser muy importantes. 213 de Ciudad de todas las gentes y 308 y el comentario bíblico adventista tomo 5. Y pon mucha atención a esto que vamos a ver. Todo lo que no está en armonía con la voluntad de Dios. Todo intento de perjudicar a otros. Cada manifestación de egoísmo. Cada intento de fomentar principios erróneos, en cierto sentido de la palabra, es una prueba de dominio o posesión del demonio. Cuando usted, siendo un cristiano, cuando usted confiando en Dios, se junte para hablar mal de alguien, usted está endemoniado. Cuando usted, como un caso, hermanos, hagamos una despensa, vayamos a regalarse a alguien pobre, y usted dice: ¿y a mí quién me regala? Manifestación de egoísmo, usted está endemoniado. Cuando usted crea que lo que dice la Biblia no es correcto, usted va a hacer su voluntad, usted está endemoniado. Usted puede venir a esta iglesia, usted puede estar aquí cada sábado, pero que usted manifiesta alguna de esas características, usted también y yo podemos estar
en demonios. Y dice este mismo comentario que son los mejores amigos de Satanás, estos. Porque aparentemente somos cristianos, somos buenas personas, pero somos una gran piedra de tropiezo. Y la pregunta es, ¿tu vida está en armonía con la voluntad de Dios? Sí. ¿Haces lo que Dios te indica? ¿Tu vida, tú no intentas perjudicar a nadie si no te gusta? ¿Tú no eres una persona egoísta? ¿Tú no intentas argumentar principios erróneos? Despreocúpate. Pero si tienes algo de eso, tienes que preocuparte. Y tienes que pedir perdón a Dios. Así que veo que se les borró la sonrisa, pero tenía que decir. Vayan por favor, hermanos. Continuemos con la historia del endemoniado. Marcos capítulo 5, versículo 6. Miren lo que pasa con este hombre cuando ve a Cristo Jesús. Marcos 5, 6. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló. Aquí hay un principio muy interesante. Después de que en forma de contexto tú analizas el estado que tenía este hombre. Mira, no estaba peinado. Mira, no estaba vestido. Traía cadenas. Traía su pecho sangrando. Pero viste que tal y como estaba, él fue Jesús. Qué triste es cuando nosotros vemos entrar a nuestra iglesia a alguien que es diferente. Alguien que usa largas. Alguien que se viste diferente y pareciera que nosotros como que algo no cuadra por su manera que es diferente de vestir. O sea, y nosotros muchas veces queremos tomar la decisión de cambiar a la persona para que la persona pueda ir a Jesús. Quítese los aretes. No traiga ese pantalón. ¿Usted quién enseñó eso? ¿Ya lo vieron? ¿Iba bien vestido a Jesús? ¡Jamás! ¡Nunca! Porque nadie es Dios en esta tierra para que pueda cambiar a las personas. Tú no eres nadie, yo no soy nadie. Solamente Jesucristo es el único que puede cambiar. Pasó cerca de ahí, lejos de acá. En el fútbol uno hace muchas amistades. Pero es más interesante cuando es amigo del jefe de una pandilla, de cholos. Una oreja llena de paredes, su pañoleta, un pantalón tipo postal, altísimo. Y la amistad o el fútbol te ayuda a hacer ese vínculo muy fuerte de amistad. Y un día, en esos sábados, este muchacho cholo encuentra al que era adventista, que es su amigo. A las 9:50 llega tarde a la iglesia, acomodándose la camisa, y le dice: ¿a dónde vas? Dice así. ¿Sabes? Le dice la adventista: voy a la iglesia. ¿Y por qué no me invitas? ¿Sabes qué hizo la adventista? No me dio de mi abajo. Ya voy tarde, pero ¿qué te parece la próxima semana, el próximo sábado? ¿Te vienes temprano y nos vamos a la iglesia? Y para ser sincero, se me olvidó que lo invité. Se me olvidó. Pero ¿sabes qué le dije antes de que se fuera y me fuera a la iglesia? Trae lo mejor que tengas. Al siguiente sábado llega. ¿Y saben qué es lo mejor que tenía? Una camisa chorro nueva y un pantalón chorro nuevo. Y estaba listo para ir a la iglesia. Y llegó a la iglesia. Y se fue a la tercera mano. Y ya pasó la escuela sabática, pero empezó el segundo.
¿Saben de qué trató el sermón? De la vestimenta. El predicador dijo que era una grave falta de respeto cuando uno no se pone una corbata, porque viene a ver al Dios del cielo. El predicador también dijo que usar este tipo de pantalones estaba incorrecto porque parecían unos costales, sacos de no sé qué. El predicador dijo que en medida de lo posible había que tener una camisa de manga larga porque eso hacía que nuestra adoración fuera perfecta delante de un Dios perfecto. Y para ser sinceros, el rey o Luis aguantó 10 minutos encima y se salió. Sale como atrás de él. ¿Qué pasó? Yo sé lo que había pasado, pero tenía que preguntar. ¿Escuchaste? ¿Qué está diciendo? Tú nunca me dijiste que iba a traer una camisa. Yo no tengo esas camisas. Yo no tengo ese pantalón ahora. Cada vez que lo decía me apuntaba a mí. Tu amistad conmigo es muy importante, mi hermano. Te valoro mucho. Porque eres un buen jugador de fútbol y decidí ir contigo. Pero a este lugar nunca más me vuelvo a parar. A los 8 días lo mandaron. Y hasta el día de hoy me sigo preguntando, ¿por qué nosotros queremos cambiar a las personas? ¿Quién eres tú? ¿Ya lo vi? Desnudo, con cadenas, como un animal, pero él fue con el único que lo podía cambiar. Cristo Jesús. ¿Diste cuenta? Nunca trates de cambiar a nadie. Tú no eres nada para cambiar. Dice la Biblia que este hombre corrió y se arrodilló ante Jesús. Miren lo que dice el versículo 7 al 9, vaya a subir. Marcos 5, del 7 al 9. ¿Lo tienen? Dice, aquí comienza una plática entre los demonios y Jesús. Dice, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Si usted quiere saber cómo es una legión, ahí lo tiene. Dice nuestro comentario bíblico adventista en el tomo 5, que una legión de soldados romanos se componía de 6,000 soldados, más ¿cuántos fieles? Entonces, en un total de 6,700 soldados. Una legión. Por lo tanto, este hombre no solamente era un espíritu inmundo, estaba infestado de demonios. Pero no es que él tenía 6,700 demonios, sino que esa legión de soldados, al entrar en una comunidad, en un pueblo para conquistarlo, mataban todo. En otras palabras, este hombre estaba muerto por Dios, este hombre estaba destruido. Pero no, fue a Cristo Jesús. Esto es ilustración, no vayan a pensar que estoy promoviendo el cerdo, ¿verdad? Ni tome fotos y las papel, el pastor nos habló del cerdo. Bueno, se puede hablar del cerdo, no de. Miren lo que dice, y ahora vaya otra vez a Marcos 5, del 10 al 13, para que vayamos concluyendo esta historia. Marcos 5, del 10 al 13. ¿Lo tienen? Dice que esta legión, estos demonios, le decían lo siguiente: le rogaban mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran ¿qué? Hato de cerdos pacientes. Y le rogaron todos los demonios diciendo, ¿qué pedían? Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros, entraron en los cerdos, los cuales eran como ¿cuántos? El hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Hagamos un poquito de lógica. A ver, están en el demonio de la Biblia, tienen muchos demonios.
Jesucristo expulsa a los demonios porque el endemoniado quiso ser liberado. Todos los demonios piden a los cerdos. ¿Están de acuerdo? Ellos no pidieron. Jesús no los mandó, ellos lo pidieron. Dios solamente dio el permiso. Y una vez que los demonios entran en los cerdos, los cerdos se endemonian y lo que hacen es correr un clavado y ahogarse. Pregunta: ¿se murieron los demonios? Entonces, ahí es una pregunta más interesante todavía. ¿Por qué quieren ir a los cerdos? ¿Cuál es la finalidad? Estaban en una región ganadera y al hacerlo, o cuando lo hicieron y los cerdos se murieron, el pueblo o los rechazaron a Jesús por la pérdida material que tenían. Entonces, si no habían logrado que ese endemoniado fuera totalmente de ellos, porque había acudido hacia Jesús, al hacerlo, querían que el impacto que el endemoniado pudiera hacer al testificar se redujera por el impacto económico quizá que iban a tener. ¿En los dueños? En los dueños. ¿Por qué los demonios vienen de forma específica a los cerdos? Usted ve, los demonios decían: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos creían que en ese momento Jesucristo los iba a eliminar. Y el hecho de que ellos dijeran: déjanos ir a los cerdos, era un puente para decir: nos escapamos, no nos va a eliminar. Entonces los demonios entran a los cerdos y simplemente los cerdos se ahogan y el demonio, el espíritu, pues se va a meterse en otra dirección. Esa era la finalidad. Ahora, ¿saben que una ocasión, allá en Cihuahua, Jalisco, la fecha 2016, pues ahí no es igualdad, paso por Jalisco, pues allá en la Costa Alegre, es muy bonito, para aquellos grupos. Yo quise saber cuánto valdría al día de hoy esta liberación de Jesús, esta inversión, porque es una inversión para salvar un alma. Y saben que me tomé mi papel de licenciado y fui a presentar a carnicería del pueblo que licenciado. Y llegué y le dije a la señorita: soy el licenciado Lorenzo Herrera, me gustaría hacer una entrevista. Sí, claro. Oiga, el cerdo más grande que ustedes aquí sacrifican, ¿cuánto pesa? Dice: mire, está como 120, 130 kilos. Es como que la media de los grandes. Oiga, ¿y cuánto cuesta un kilo de carne? Dice: oh, lo que pasa es que mire, el cerdo es muy bueno venderlo porque se vende todo. Se venden las tripitas, la sangre, se ve que la sangre se come, se le llama bomba, ¿eh? Moronga. ¿Ha probado? Botifar. Y me dijo: todo se vende, las bolitas, las patitas, las vísceras, la sangre, todo. El cerdo sale correcto. Entonces yo hice mis cuentas y llegué a esa conclusión. Un cerdo de 120 kilos multiplicado por 80 pesos te da 9,600 pesos. Oiga, sí, ¿sabe? Y 9,600 pesos por 2,000 cerdos nos dan 19,600,000 pesos. Si el milagro de Jesús se hubiera hecho hoy en día, una sola alma que se entregara a Cristo y sea liberada nos costaría 19,600,000 pesos. ¿Qué les parece? Y a veces nosotros queremos decir: no hay que gastar tanto. No sabes lo que dices. Porque finalmente Jesucristo no se limitó a liberar un suyo. Gastos se puede prestar, piedras se pueden. Qué lindo Dios tenemos. Bien, vamos a acabar. Esto pasó con los jóvenes, con los muchachos. Vaya a Marcos 5, 14, 17. Y miren lo que narra la Biblia. Marcos 5, del 14 al 17. Dice así: los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, se iban gritando por todos lados. Y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús,
Vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión. Dígame cómo estaba. Sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Los que cuidaban los cochinitos estos, vaya que se asustaron. ¿Y cómo no te vas a asustar? Si eres el responsable de 2,000 cerdos. Imagínate que te los cobren 19.600.000 pesos. Entonces van gritando que los cerdos se murieron. Pero van por los buenos, van por la gente responsable. Y si tú revisas el versículo que leímos, dice que cuando llegaron, se asustaron porque el endemoniado estaba poco, sentado, vestido, en su piso cabal, y tuvieron miedo. Pregunta: ¿quién lo viste? ¿Qué no estaba desnudo? ¿Cómo? Nunca he hecho esa pregunta. Miren, ¿quién lo viste? Según nuestro comentario bíblico, dice que a veces Dios no tiene que hacer milagros, pero yo puedo hacer. Dios no realiza milagros cuando el resultado puede lograrse por medios más naturales. No es probable que la ropa con que ahora se cubren sus hombres, hablando de los endemoniados, les hubiera sido dada milagrosamente. Es más probable que los discípulos voluntariamente compartieron su ropa con esos hombres. ¿Quién sabe cómo lo hicieron? Pero los discípulos se encargaron de vestir a ese hombre que ahora ya había aceptado a Cristo Jesús y había sido liberado. Creo que la lección está más clara. Tú no puedes cambiar a alguien, pero sí puedes ayudarle cuando ya cambió. Qué bonito. Y miren, nuestra historia termina de esta manera. Busquen los últimos 3 versículos, Marcos 5, 17 al 20, para terminar. Y miren lo que termina diciendo la palabra de Dios. Marcos 5, 17 al 20. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Todos se maravillaron. ¿A quién lo mandó Jesús? ¿A dónde lo mandó? A su casa. A su casa lo mandó. Y no tiene algo interesante. ¿Qué pasa cuando una madre tiene tiempo que no ve a su hijo, pero sabe que no es su voz? Y toca la puerta ese hombre. Y su madre lo ve. ¿Qué creen que fue lo primero que le preguntó cuando lo vio bien vestido, que no estaba poseído? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Jesús, el Hijo de Dios. De repente, ahora no hay de chiste que se mueren muchos animales, pero el Hijo no. El Hijo de Dios. Imagínense cuando estaba en su ciudad. Oye, ¿te acuerdas del que estaba allá endemoniado en el panteón? Su hermano. ¿Sí me acuerdo? Oye, soy yo. Hombre, de verdad. Hombre, me acuerdo casi la diabetes cuando asustaste aquella noche. Gritaste bien feo. ¿Pero qué te pasó? Jesús, el Hijo de Dios. Él me ayudó. ¿Ya supiste los? ¿Sí? Oye. Hay 2 cosas importantes encerradas en eso. Él no tenía conocimiento teológico. Él no era un pastor, pero él podía decirle a las personas qué había pasado con su vida al experimentar con Jesús. Te voy a decir algo que me duele muchísimo en el corazón como pastor. Me duele tanto que todos ustedes y yo, habiendo recibido un milagro de Jesús, no tengamos el amor para poder compartirlo con otros. Me duele tanto que no nos preocupen los demás, que no les llevemos el Evangelio y que dejemos que se mueran cuando hay gente tan humilde que hace todo por Cristo Jesús. ¿Qué estás haciendo tú como cristiano? ¿Qué estás haciendo como creyente? ¿A quién estás predicando? No estás preparado. Él tampoco lo estaba, pero él sabía decir a las
sucede un milagro. Y la pregunta es, ¿lo estás compartiendo? ¿Qué triste? Todos deberíamos de compartir lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Este hombre dice, y lo leíste en la Biblia, que él fue a Decápolis. Decápolis, esa palabra es griega, Deca es ciudad. Fue a 10 ciudades a decirles lo que Jesús había hecho en su vida. Hermanos, creo que tenemos que hacer la tarea de Dios. Iba a hacer un comentario con la hermana Gina en lección, pero no hubo el espacio. Pero tú no puedes compartir lo que no tienes de ti. Así de claro, todo resume toda la lección. Quien comparte Jesús es porque lo lleva. Aprende a compartir a Jesús. Miren lo que dice este Pablo del libro de los Filipenses, página 103. Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. ¿Cuántos invitas a esta campaña? ¿A cuántos les das estudios bíblicos? Solamente tú lo sabes. Y mire este último. Y esto es con lo que quiero que se quede. Cuando las iglesias permanecen inactivas, Satanás los ve como sus. Quien no trabaja para Dios es un empleado del diablo. Él ocupa el campo y encaja a los miembros en líneas de trabajo que absorben sus energías. Pastor, no puedo porque tengo trabajo. No puedo estudiar porque tengo trabajo. Qué interesante. Los destruye espiritualmente y los hace caer como un peso muerto en la iglesia. Si usted no entiende bien esto, y si todos tuviéramos esta misma filosofía de cansarnos y no hacer nada por Dios, esta iglesia pronto va a desaparecer. Pero oíd ustedes, hay muchos, y todos ustedes lo amamos, y tenemos ese compromiso de ser personas activas, trabajando para Cristo Jesús. En esta mañana quiero hacer un llamado a los miembros de esta iglesia y preguntarles cuántos se comprometen a trabajar para Jesús. ¿Levanta su mano? Lo acaba de anotar el Señor. Póngase de pie. Vamos a cantar este canto tema y hemos de terminar con una oración en esta ya tarde, como un minuto, son las 12. Vamos a cantar con mucha alegría este gran tema, se conoce durante toda la semana y creo que Dios hizo que fuera de mucha bendición. Cante ahora, por favor, Martín.